¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a la primera clase. Ya pasó la clase de introducción. La clase de introducción ya les expliqué qué es y cómo se aprende refrigeración. En esta clase les voy a explicar acá qué es el condensador, qué es el evaporador, el compresor y el sistema de expansión. Sistema de expansión. ¿Por qué no válvula? Porque puede ser capilar, puede ser restrictora, puede ser pistón. Por eso, esto nunca le vamos a llamar válvula de expansión, sino que le vamos a llamar dispositivo de expansión. Los otros tres componentes, como el evaporador, compresor y condensador, no cambian. ¿Qué es lo que te voy a enseñar aquí? Te voy a enseñar reglas. ¿Qué son reglas? Reglas son cosas o son conceptos que se deben de seguir al pie de la letra si nosotros queremos entender bien cómo funciona la refrigeración y el aire acondicionado. Son cosas como, por ejemplo, en tu vida cotidiana, a ti te enseñaron las vocales de la A a la U. También te enseñaron el abecedario de la A a la Z. Entonces, así es como debes de empezar a trabajar la refrigeración si realmente tú quieres aprender de una vez y para siempre y no andar ahí preguntando. Esto es fácil de entender cuando nosotros queremos salir adelante y queremos aprender. Esto fácilmente usted rápidamente lo va a identificar, que es un circuito básico de refrigeración mecánico por compresión. Y aquí están los cuatro componentes principales. Sabemos que esta es la parte del evaporador o el lado de baja presión y este es la parte de alta o el lado de condensación. Dice el fabricante que el estudio de la refrigeración mecánica requiere que el participante entienda completamente los conceptos básicos que gobiernan el comportamiento de los refrigerantes, el aire y los componentes mecánicos necesarios para controlar los sistemas de refrigeración y lograr los resultados deseados. Quiere decir de que si yo logro entender bien estos conceptos, es como que yo haya aprendido bien las vocales, es como que yo haya aprendido bien el abecedario y de esta manera voy a aprender a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque aprendí las vocales y aprendí el abecedario. De la misma manera, usted va a aprender en este curso, esta es la clase número 1, cómo funciona la refrigeración y aire acondicionado. Regla de refrigeración. Vean, antes de intentar analizar un sistema de operación de un sistema de refrigeración es necesario entender el comportamiento de los líquidos y los vapores cuando se les aplica calor. Esto en pocas palabras se llama termodinámica. El concepto de aplicarle calor a un refrigerante para convertirlo en líquido o para convertirlo en vapor, esa es la palabra termodinámica, así se entiende. Termodinámica es el estudio o la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos o de los vapores de acuerdo a su temperatura. Entonces, nosotros vamos a entender un poco de qué es termodinámica, porque dice aquí que antes de intentar analizar la operación de un sistema de refrigeración, es necesario entender el comportamiento de líquidos y los vapores cuando se aplica calor. Líquidos y vapores. ¿Por qué líquidos y vapores? Porque nosotros solo vamos a trabajar con líquidos y vapores. En refrigeración no se trabaja con refrigerante sólido. O alguna vez usted ha escuchado, mira, tenés R410A sólido. No, nunca va a encontrar refrigerante en estado sólido. O por lo menos para el uso que nosotros le damos en la refrigeración, nunca lo vamos a encontrar así. Simplemente solo lo vamos a trabajar o en líquido o en vapor. Por eso es necesario, antes de intentar analizar la operación de un sistema, entender cómo se comporta el refrigerante. A todos aquellos líquidos que cambian de estado se les aplica calor, se les llama refrigerante al cual se le asigna un número. Quiere decir que es considerado refrigerante toda sustancia que al aplicarle calor, vean, todos aquellos líquidos que cambian de estado al aplicárseles calor se les llama refrigerantes al cual se les asigna. O sea que el agua, si nosotros le aplicamos calor, el agua, nosotros logramos evaporarla. El agua, si nosotros le quitamos calor, nosotros llegamos a congelarla. Por lo tanto, el agua es considerada un refrigerante, pero es un refrigerante secundario. Y usted dirá, ¿por qué es un refrigerante secundario? ¿A dónde vamos a utilizar el agua? Señores, el agua es un refrigerante secundario utilizado todos los días en sistemas de climatización y proceso en el cual se ve involucrado un enfriador de agua.
Un chiller es un enfriador de agua y como refrigerante lo que utiliza es dos refrigerantes. Un refrigerante principal, que es el que se encarga de quitarle calor al agua, y un refrigerante secundario. Este refrigerante secundario es el agua que usted utiliza para hacer circular por todas las máquinas, los fan coil o las máquinas industriales, las cuales necesita bajarle la temperatura. Entonces, el agua se le ha asignado el número de refrigerante R718. ¿Quiere decir que el agua es un refrigerante? Sí. ¿Y que tiene un número? Sí. ¿Qué número? R718. Al igual que el amoníaco es considerado refrigerante R717, el agua también es considerado refrigerante y su número asignado es el R718. Si usted no sabía que el agua era un refrigerante, aquí está escrito que el agua es un refrigerante y es el R718. Y esta es una presentación que no fue escrita por mí, no es un invento mío, esto es una presentación de un fabricante. Así que ahora vamos a empezar a ver lo que son las reglas, esto es para que usted vaya entendiendo. Recuerde que es la clase número 1 de este curso. Compre su membresía VIP en nuestro canal de YouTube si quiere disfrutar de todo el curso. Las reglas más importantes en los principios de la refrigeración. ¿Qué son reglas? Ya le expliqué qué son reglas. Una regla para aprender a leer y escribir es aprenderse las vocales y el abecedario. Pues una regla para poder trabajar la refrigeración y aire acondicionado es aprenderse estos conceptos. Concepto número 1 o regla número 1. La temperatura de ebullición de un líquido cambia con los cambios de la presión ejercidos sobre este líquido. Se lo voy a poner fácil para que lo entienda. Quiere decir de que yo tengo una temperatura específica para que hierva cierta sustancia, pero esto va a depender de la presión que esté sobre este líquido. Un ejemplo, el agua. El agua, si yo le pregunto a usted el agua a qué temperatura hierve, usted rápidamente me va a decir a 100 grados Celsius o me puede decir a 212 grados Fahrenheit. Y está bien, porque eso es lo que nos han enseñado. ¿Y a qué temperatura el agua se congela? A 0 grados Celsius o a 32 grados Fahrenheit. Y está bien, no están malos los conceptos. El problema es que aquí me está diciendo que la temperatura de ebullición de un líquido cambia con los cambios de la presión ejercido sobre este. Quiere decir de que si nosotros cambiamos la presión sobre el agua en una cocina, nosotros pudiéramos hacer que esa temperatura de 100 grados baje o que esa temperatura de 100 grados suba, modificando la presión. ¿Y cuál es la presión? La presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que nos rodea a nosotros. Acá donde yo estoy parado hay una presión de aire que yo no la percibo, yo no la siento, no la puedo ver, pero existe una presión y esa presión va a ser aproximadamente 14.7 psi al nivel del mar. Esa presión puede ser modificable, quiere decir que puede cambiar si yo me retiro del nivel del mar. Esos 14.7 son al nivel del mar, pero si yo estoy más arriba del nivel del mar, a medida que yo me vaya alejando del nivel del mar hacia arriba, la presión atmosférica va a ir disminuyendo. Quiere decir de que ya no va a ser 14.7, podría ser 12 psi, 10 psi, 8 psi, dependiendo qué tan alto yo me haya alejado del nivel del mar. Entonces, esa es la regla número 1. La temperatura de ebullición de un líquido cambia con los cambios de la presión ejercidos sobre este líquido. Un ejemplo, el agua puede hervir a 100 grados Celsius si yo estoy en la playa, al nivel del mar. Estoy seguro de que ahí el agua me va a hervir a 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque al nivel del mar o a la orilla de la playa yo tengo una presión de 14.7 sobre esa olla donde estoy poniendo a hervir el agua. Pero ¿qué pasa si yo me voy a la montaña más alta? Un ejemplo, el Monte Everest. En el Monte Everest está sumamente alto, separado del nivel del mar. Ahí el agua ya no me va a hervir a 100 grados. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica que caera sobre la olla, sobre el recipiente, fuera menor. Y si yo tengo una menor presión sobre la olla,
voy a tener una menor temperatura. Quiere decir que la temperatura de ebullición del agua de 100 grados, que es al nivel del mar, va a cambiar, va a ser menor. O sea que aquí se está cumpliendo la regla número 1 y estas reglas no se pueden romper. Esto es sí o sí y siempre va a funcionar así. Y esto no es que yo le esté aplicando esto solo al agua. Esto va a aplicar para los refrigerantes, pero es necesario que lo entendamos. Y para los ejemplos, la mayoría de fabricantes ocupan el agua como un concepto básico para que te lo vayas metiendo en la cabeza, pero luego tú ya se lo vas a aplicar a cada uno de los refrigerantes con los que trabajas. La segunda regla de refrigeración dice, un incremento en la presión incrementa el punto de ebullición. Una disminución en la presión disminuye la temperatura de ebullición. O sea que si yo le pongo una presión mayor a los 14.7 psi, la temperatura de ebullición del agua va a ser más de 100 grados. ¿Por qué? Porque la presión aumentó. Pero si yo le quito presión, si yo le bajo, si disminuyo la presión atmosférica sobre el recipiente a menos de 14.7 psi, que es la presión atmosférica, la temperatura de ebullición del agua ahora va a ser menor a 100 grados. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo la presión sobre la olla. La presión que está ejercida sobre el recipiente se está bajando y por consiguiente se está bajando también la temperatura de ebullición. O sea que a mayor presión, mayor temperatura de ebullición. A menor presión, menor temperatura de ebullición. Y esta es una regla que yo no puedo romper ni puedo cambiar y se le va a aplicar a todos los refrigerantes. La regla número 3. Los sistemas de refrigeración controlan mecánicamente sus presiones internas, forzando el refrigerante a hervir a una temperatura específica requerida para mantener las temperaturas deseadas dentro del mismo sistema. O sea que aquí dice que los sistemas de refrigeración controlan mecánicamente sus presiones internas, forzando el refrigerante a hervir a temperaturas específicas. O sea que cuando los fabricantes deciden hacer un aire acondicionado, ellos buscaron una temperatura a la cual el refrigerante iba a hervir. Pero para poder hacer que este refrigerante hierva siempre a esta temperatura, ellos pensaron en qué presión tenía que tener ese refrigerante para poder, en el evaporador, ellos pensaron qué presión va a haber en el evaporador para que el refrigerante siempre hierva a esa misma temperatura. Y algo muy simple es, señores, yo no sé si ustedes lo han notado o alguien se los ha explicado, es de que usted cuando carga un aire acondicionado, no importa si es un aire acondicionado mini split, si es un aire acondicionado tipo chiller, si es un aire acondicionado tipo central, paquete, lo que usted quiera, y usted lo carga con cualquier refrigerante, la presión que usted va a tener siempre van a ser similares. Un ejemplo, si usted instala un mini split de R22, la presión va a andar entre los 68 y los 70 psi. Si usted carga o si usted instala un aire 410A, la presión va a andar entre los 115 y 120 psi. Pero esto es ¿por qué? Porque los ingenieros ya hicieron un estudio. ¿Para qué? Para que mecánicamente las presiones internas fueran esas. La idea es que el refrigerante hierva siempre a la misma temperatura. Y esta temperatura en aire acondicionado es aproximadamente 5 grados Celsius o 40 grados Fahrenheit, sin importar el refrigerante que sea. Y usted puede comprobar eso con sus manómetros. En una clase más adelante yo le voy a explicar eso para que usted entienda. Porque muchas veces andamos ahí a la carrera y todo que vienen refrigerantes nuevos. Por ejemplo, viene el R32 y decimos, yo no sé a qué presión trabaja el R32. Es que si ya sabemos que los fabricantes se empeñaron en hacer un diseño para que las presiones trataran de evaporar a la misma temperatura, con buscar la temperatura de evaporación vas a tener aproximadamente las presiones de trabajo. Esas temperaturas son 5 grados Celsius o 40 grados Fahrenheit. Esto te lo voy a explicar más a detalle en las próximas clases que vayamos dando en este curso de principios de refrigeración y aire acondicionado, donde vas a aprender de una y para siempre a entender bien
que es la refrigeración y el aire acondicionado. Lo único que te pido es que sigas nuestras redes, le des like a este video, lo compartas y te compres la membresía VIP para que puedas disfrutar de todo el curso completo. Esta es la clase número 1, solo ha pasado la clase introductiva y esta es la clase número 1. En la próxima clase vamos a ver cómo comprobamos esto, la temperatura de ebullición de un líquido que es cambiante con la presión. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con una tablita para que tú puedas ver cómo se modifica el punto de ebullición al modificarle la presión a ese recipiente o a ese líquido que nosotros queremos hervir.